si realmente van a realizar dicho estudio, porque si no, si dicen que no van a realizar, pues habría que buscar otras alternativas. De momento se comprometieron, hubo una visita de las técnicas, pero desgraciadamente no tenemos más noticias. Entonces es un poco que se haga una consulta oficial para, pues, un poco para que se vea la obligación de responder por presión, ¿no? Sí, nosotros queríamos saber quién fue el corporativo o el operario que concedió la entrevista al Diario de Noticias sobre el aniversario del Centro Joven. Y lo queríamos saber porque si fue un corporativo dio los datos totalmente incorrectos, y si fue un operario deberíamos de haberle pasado los datos, y que se sepa que no fue a través del calendario de la Policía Municipal la habilitación del local para el Centro Joven, sino que vino a través de la subvención del Gobierno de Navarra. Por otro lado, queríamos solicitar una reunión de corporativos lo antes posible para repasar todas las mociones que tenemos aprobadas desde julio del 2011 y a ver si somos capaces de empezar a cumplirlas, en especial la que se refiere a los contratos de limpieza que se están agotando en fechas y se están volviendo a sacar por las elecciones de alcaldía. Teníamos también la pregunta del sueldo de la alcaldesa, pero ya la ha hecho el concejal de UPSC, y aquí aprovechar para explicarles a los vecinos que los corporativos hemos cobrado no todo aquello que teníamos pendiente, pero casi todo. Por otro lado, queríamos preguntar sobre el plan municipal y solicitar una reunión urgente que se nos explique cómo están los trámites del que aprobamos todos los corporativos y saber si se ha realizado algún cambio de titularidad en la gestión del proyecto del mismo plan y de la presentación de los documentos a la EMON. Y solicitamos que ante el patronato que tenemos de la residencia el lunes se nos faciliten en el mismo los menús que se les presentan a los residentes, ya que el día 5 tuvimos la oportunidad de estar con ellos y se nos presentaron bastantes quejas sobre lo que estaban comiendo, pero sobre todo sobre lo que estaban cenando. Bien. Vamos a pasar a dar contestación a los ruegos y preguntas planteados en el pleno anterior. Ruegos y preguntas del pleno anterior. UPSC plantea los siguientes ruegos: que se trate la posibilidad de la instalación del servicio de megafonía en la sala de plenos, porque hay personas que dicen que no se escucha bien. Se ha encargado al empleado municipal responsable de las compras que solicite presupuestos. Entre tanto, y pensando en que no sea viable en estos momentos, pues debemos esforzarnos en llevar un poquito más la hora. Que para el próximo pleno podamos traer un plan de participación vecinal con la participación de los vecinos al final de los plenos. En este tema todos sabemos de quién es la competencia, la normativa, la legislación que existe al efecto, pero sobre todo la competencia. Que se permita la grabación de televisión o vídeo. Expone que conoce el conflicto en diferentes ayuntamientos con este punto, pero considera que no se debe impedir bajo las formalidades técnicas correspondientes. En este aspecto se recoge su consideración y se está recabando información al respecto. Se plantean las siguientes preguntas. ¿En qué situación está la ponencia de valoración parcial de las centrales? ¿Cuándo se podrá ejecutar la ponencia de valoración de las centrales mediante el cobro de la contribución? Respuesta. La ponencia está aprobada y publicada en el BOE. La Casa ha presentado la valoración. Esta valoración se remite al Servicio de Riqueza Territorial en el momento en que se apruebe por el director de este servicio, que tiene que ser antes del 28 de febrero, según la ley, se comunica al ayuntamiento para que informe sobre el valor a los interesados. Conforme a este procedimiento se aplicará el valor en este año de 2013. Desea conocer la fecha para la presentación del presupuesto y plantilla orgánica del año 2013. Nuestro propósito es llevar a pleno los presupuestos y la plantilla orgánica en cuanto la realidad económica lo haga posible. Desde el Grupo Municipal de UPN se plantea el siguiente ruego: que se miren todas las mociones que se han aprobado y se empiecen a poner en marcha. La contestación es que en ello estamos. Plantea las siguientes preguntas. Desea conocer si ha habido alguna comunicación sobre la valoración de las centrales
y si tenemos alguna comunicación de la empresa EDP-HC sobre las valoraciones y los pagos que ha hecho anteriormente. La primera parte de la pregunta se ha contestado a UPSC. Respecto a la segunda, no tenemos ninguna comunicación de EDP-HC. Pregunta si se ha hecho algún movimiento por parte de las personas que presentaron el proyecto de la mezquita. Puesto que ha finalizado el plazo de suspensión de licencia, es ahora cuando deben presentar el proyecto. Lo que se había presentado en este ayuntamiento era una memoria y por el personal técnico se les ha requerido que presenten el proyecto, concretamente en este mes, porque era también cuando el mes pasado se terminaba la posibilidad de mantener en suspenso las licencias. La última pregunta es: desea conocer si se está utilizando el listado que se aprobó para las sustituciones o si se está trabajando sin utilizarlo. Esto me digo que era sobre la residencia y la contestación que se está utilizando. Bien, pues con esta contestación a los plenos se levanta la sesión ordinaria del mes de enero